predicando el Evangelio, la enseñanza, las instrucciones que habían estado recibiendo durante 3 largos años. Algunos no tenían claro eso de ir por todas las naciones. Para ellos era muy fuerte, como dije el jueves, tener que ir a otras culturas, a otros pueblos con el mensaje de Cristo. Y prefirieron quedarse por zonas donde había mayoritariamente población judía. O por lo menos el objetivo era seguir alcanzando a judíos para Cristo, para el Evangelio. Sin embargo, vemos en el libro de los Hechos que a raíz de una persecución que el Señor permitió en la iglesia madre de Jerusalén, la iglesia primitiva, muchos de ellos fueron esparcidos por todas las naciones de la tierra, pero sobre todo fue el apóstol Pablo, años más tarde, cuando él logra tener un encuentro, una experiencia personal con Cristo tremenda. De hecho, fue tan impactante su testimonio en aquella época que en el libro de los Hechos aparece 3 veces su testimonio, ¿vale? Con diferentes matices, con diferentes detalles, pero en 3 ocasiones se enfatiza el hecho de que este hombre perseguidor de la iglesia se logra convertir a Cristo. Y entonces este hombre capta la idea de que el Evangelio no se puede quedar única y exclusivamente en 4 paredes, en unas sinagogas en Israel, sino que él tiene que llevar el Evangelio a otras naciones, donde por supuesto también había judíos en aquel tiempo, pero mayoritariamente había lo que la Biblia llama gentiles. En la Biblia hay diferentes grupos de personas y es bueno que ustedes con el paso del tiempo se familiaricen con esos grupos para que puedan identificarlos y sepan también reconocer las diferencias que había entre ellos, ¿vale? Estaban los celotes, estaban los escribas, los fariseos, los saduceos. Otro grupo que había en la época de Jesús, pero que no se menciona en la Biblia, pero que existían, eran los famosos esenios, que vivían en el desierto de Judea, fundamentalmente en la zona de Qumrán, en aquellas cuevas que hay allí. Estaban también los prosélitos, estaban los judíos, en fin, había muchos grupos en la época de Jesús. Y el apóstol Pablo se dedica fundamentalmente a alcanzar a gente no judía para Cristo. Cuando esta gente se convierte, la mayoría de ellos habían salido de una vida desordenada totalmente. Eran culturas que no habían sido criados en la ley de Moisés, por lo tanto desconocían completamente los mandamientos de la palabra de Dios, había que empezar de ellos desde cero. Muchos habían sido idólatras. Otras personas, como muchas mujeres de la ciudad de Corinto, habían practicado lo que se llamaba o se conocía con el nombre de la prostitución sagrada. No sé qué de sagrada tiene la prostitución, pero así se conocían. A estas 1000 mujeres que en uno de los templos de Corinto, pues todas las tardes bajaban y trataban de, entre comillas, evangelizar y captar hombres para llevarlos al templo y, bueno, se pueden imaginar todo lo que allí ocurría. Es decir, eran politeístas. Para ellos la idea de un solo Dios, de un creador del universo, que ordenaba el cese de toda actividad una vez a la semana, el cumplimiento de una serie de mandamientos como el respetarse, el amarse, el apoyarse, el ser solidarios a la hora de apoyarse el uno al otro. Para ellos eran conceptos completamente nuevos. Claro que fue un choque al inicio cuando comenzaron a entrar a las congregaciones personas gentiles que chocaban con las costumbres, con las tradiciones, en muchos casos, de los judíos. Y Dios tuvo que darle mucha sabiduría a los hombres de Dios de aquellos tiempos, como Pablo, Pedro, Juan, Santiago, Pablo y otros más, para que hubiera armonía y para que eso que leemos en el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, pues fuera una realidad y no fuera un texto, no fuera simplemente un hermoso salmo del Antiguo Testamento. Por eso Pablo se dedicó durante muchos años de su vida a escribir y a escribir y a escribir cartas, a enviarlas a las iglesias que él había pastoreado, que él había establecido, para que tuvieran pues las instrucciones, tuvieran los mandamientos y tuvieran todo bien claro para que supieran cómo poder ahora agradar a ese Dios único y verdadero que les había sacado de la ignorancia y que les estaba permitiendo disfrutar de la salvación, exactamente igual que los judíos ya la conocían. Por eso, en una de las cartas que Pablo escribe, en el capítulo 4 de la carta de los Efesios, en el verso 17, Pablo hace una comparación entre los inconversos o gentiles y las personas que supuestamente han tenido un encuentro, un nuevo nacimiento en Cristo. Fíjese, por ejemplo, del versículo 17 al 19, lo que Pablo dice. Estamos en Efesios 4.
Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de sus corazones, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron con lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Así eran muchos de los miembros de esta iglesia y así eran muchos de los hermanos que habían abrazado el evangelio y se habían convertido al Señor. Personas corruptas por fuera y por dentro. Dice Pablo que habían perdido toda sensibilidad. Personas que se regocijaban en los pecados que cometían. Personas duras de corazón, y la palabra que aparece ahí es petrificado. Tenían el corazón de piedra. Por eso no sentían remordimiento por el pecado. Por eso no se avergonzaban de cometer en público ciertos y determinados pecados, porque habían perdido todo el pudor. Habían perdido todo el mínimo sentido de vergüenza, ¿verdad? Sino que se deleitaban y tenían esos enormes templos donde cometían cosas terribles y donde se comportaban en algunos casos peor que animales. Y hasta el día de hoy se pueden visitar las ruinas de esos templos y los mosaicos en el suelo y las figuras en las paredes y los dioses que adoraban. Y uno se queda realmente sorprendido de ver cómo el hombre sin Dios es capaz de comportarse peor que una bestia. Y de hacer actos y de hacer cosas y pecados sin tener el más mínimo remordimiento en su conciencia, porque Pablo dice que tenían el corazón petrificado, la conciencia cauterizada y habían perdido toda sensibilidad espiritual. Y eso es lo que Pablo describe y así es como define a los inconversos. Personas que, y los vemos hoy en día, no tenemos que ir a la época de los griegos ni a la época de los apóstoles. Hoy en día vemos exactamente igual. Vemos que la gente presume de sus pecados, comparte sus pecados, intentan imponer su estilo de vida a los demás, ¿verdad? Pidiendo respeto y tolerancia, pero a veces siendo los más irrespetuosos, irreverentes y falta de respeto a otras opiniones o posturas de la vida. Y es exactamente igual hoy en día. El corazón del hombre no ha cambiado. Da igual a dónde vayas. Puedes conocer personas muy cultas, como por ejemplo eran los griegos, pero espiritualmente eran salvajes. Personas que presumían de tener aquellos filósofos que hasta el día de hoy en todas o prácticamente todas las universidades del mundo se estudia, y sin embargo después eran personas corruptas, personas con una lujuria, personas que eran esclavos de sus pasiones, de sus deseos, que habían convertido el placer como la meta, ¿verdad? Y que no les importaba nada en la vida más que conseguir lo que ellos en el fondo querían, sin importarle los derechos de los demás. Y Pablo se encontró con esta sociedad, con esta generación de personas así. Pero ahora esas personas que han logrado salir de ese mundo de perversión, de desorden, de falta de santidad, ahora Pablo les da instrucciones para que sepan cómo tienen que vivir esta nueva vida en Cristo. Y por eso a partir del verso 20, él dice: pero vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, ahora fíjense los verbos que Pablo va a utilizar. Dice: despojaos del viejo hombre. Viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Segundo verbo: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Tercero: vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni le deis lugar al diablo. Verso 28. El que hurtaba, no hurte más, sino no trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No contristéis al Espíritu Santo.
Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, gritería, ira, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Palabras realmente extraordinarias, ¿no? Un estilo de vida completamente opuesto al estilo de vida que ellos habían vivido durante años. En aquellos días, los maestros de oratoria, los famosos filósofos que se dedicaban en las plazas y en las calles públicamente a dar sus enseñanzas, a compartir su punto de vista sobre la vida, ellos resumían en 3 palabras todo lo que sus discípulos, todo lo que sus alumnos tenían que hacer. Y las 3 palabras eran teoría, imitación y práctica. Teoría, imitación y práctica. Constantemente a sus discípulos, estos maestros les repetían estas palabras. Ustedes tienen que aprender todo lo que les estamos enseñando. Es decir, todos los principios, toda la teoría, memorícenla, apréndanla bien. Pero una vez que la sepan, lo que tienen que hacer es imitarnos a nosotros que somos vuestros maestros, vuestros mentores. Y una vez que sepáis lo que tenéis que hacer, porque ya lo saben y porque ya saben cómo nosotros nos expresamos y cómo nosotros nos comportamos, lo que tienen que hacer es practicar y practicar y practicar continuamente todo lo que ustedes han visto y oído de nosotros. Esas eran las 3 palabras que resumían la enseñanza de cualquier buen maestro: teoría, imitación y práctica. Y Pablo, conociendo ese trasfondo, ese modelo de enseñanza de su época, hace exactamente lo mismo, pero dándole un giro y presentando a Cristo como nuestro ejemplo. Él dice: nosotros hemos sido instruidos por el Señor. Tenemos en los evangelios toda la información acerca de cómo Él era. Es verdad que no tenemos muchos datos acerca de su aspecto físico, lo cual no es relevante. Pero sí tenemos, por ejemplo, una radiografía de cómo Él era como persona. Y si ustedes quieren ver la radiografía del carácter, de la personalidad de Cristo, pueden leer, por ejemplo, los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio según San Mateo, el famoso Sermón del Monte, donde ustedes van a ver cómo era Él como persona, lo sensible que era, lo dependiente que era del Padre, etcétera, etcétera. Y entonces Él lo que hace es que a sus discípulos les dice que aprendan ese modelo de vida, que aprendan de Él, que lo imiten a Él, que pongan en práctica todo lo que Él hizo para que de esa manera puedan vivir vidas cristianas victoriosas y que honren y glorifiquen a Dios. En otras palabras, lo que Pablo está haciendo es, así como ustedes aprendieron de sus respectivos maestros y los imitaban en todo y practicaban lo que ellos les decía que ustedes practicaran, exactamente igual ahora yo les pido que ustedes hagan con el Señor Jesucristo. Él nos ha enseñado un estilo de vida diferente. Tenemos que imitarlo a Él. Incluso Pablo llegó a decir en otra carta: imitadme a mí como yo imito a Cristo. Pongan en práctica en cualquier oportunidad que se les presente todo lo que habéis aprendido en la teoría. Es decir, van a haber oportunidades donde vas a tener que poner en práctica, por ejemplo, el tema del perdón. Si nunca te sientes ofendido, si nunca te sientes mal por el trato, por la palabra o por la falta de, tal vez, de atención de alguna persona hacia ti, ¿cómo vas a poner en práctica la teoría de que hay que perdonar a los que nos han ofendido? Por eso dice la Biblia que aprovechemos bien el tiempo. En otras palabras, el Señor a lo largo de nuestra vida nos va a dar oportunidades para poner en práctica, de la teoría a la práctica, el tema del perdón, el tema de la oración, el tema de hablar en público, el tema de dar testimonio de nuestra fe y otros muchos aspectos de la vida cristiana. Por eso lo que el apóstol Pablo está haciendo aquí es presentarnos un modelo de vida basado en la figura de Cristo. Y si pudiéramos utilizar la palabra éxito en la vida de Jesús, podríamos decir que Él hizo una serie de cosas que son fundamentales, que también nosotros tenemos que hacerlas. Y Pablo utiliza la palabra despojaos del viejo hombre.
Pablo sabía perfectamente quién era Jesucristo. Si alguien entendió la esencia del Señor Jesucristo, sin lugar a dudas, ese fue Pablo. Él describe al Señor Jesucristo en sus epístolas, no solamente en esta de la carta a los Efesios, sino en la carta a los Filipenses, la carta a los Colosenses, la carta a los Romanos. Él descubrió la esencia del Señor Jesucristo como ningún otro autor de la Biblia. Y él se da cuenta de que hubo algo en la persona de Jesús que marcó en él un antes y un después. Si ustedes han prestado atención a la lectura que yo compartía con ustedes hace unos minutos, yo mencioné la palabra despojó, siendo igual a Dios. No se aferró el ser igual a Dios, ¿verdad? No se agarró a sus derechos, sino que se despojó. La versión más antigua que la que usamos nosotros hoy en día, la Reina Valera del 60, que sería la de 1909, dice que él se anonadó. Aún es mucho más profundo el concepto. Porque tú te puedes despojar de una prenda, pero seguir vestido. Pero el Señor se hizo nada. Siendo rico se hizo pobre para enriquecernos a nosotros por medio de su pobreza. Es decir, Él se tuvo que despojar de su divinidad y venir a este mundo como cualquier ser humano. Y no es que vino siendo el más alto de todo Israel, que por lo tanto cualquiera podía identificarlo, como el caso del rey Saúl, que dice que era el hombre más alto de todo Israel, por lo tanto simplemente diciendo el más alto, ese es el rey, ya está. Era tan difícil identificarlo en una masa de personas que el mismo Judas tuvo que inventarse el darle un beso en público para que lo pudieran identificar. No dijo el más gordo, el más alto, el más feo, sino que era tan idéntico a cualquier ser humano que pasaba desapercibido. Porque Él se despojó de toda su hermosura. Él se hizo nada. Y ese es el concepto que Pablo utiliza cuando le dice a los nuevos creyentes, a los recién convertidos: si ustedes quieren agradar a Dios, si ustedes quieren vivir vidas cristianas victoriosas, tienen que despojarse, en este caso, del viejo hombre, de la antigua naturaleza. Y ahí entra la forma de pensar, ahí entra la forma de hablar, ahí entra la forma de reaccionar, incluso, ¿por qué no?, hasta en algunos casos, hasta la forma de vestir. Porque es un cambio total y absoluto, por dentro y por fuera. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que a lo largo de la historia ha habido movimientos y épocas en los que a la gente le interesaba cambiar al mundo. Por ejemplo, en los años 60, en la década de los años 60, ya ha llovido mucho, ¿verdad? Se hizo una encuesta en muchas universidades, sobre todo de los Estados Unidos. Y se le preguntaba a los jóvenes qué querían hacer cuando estuvieran graduados con su título universitario bajo el brazo. Y la inmensa mayoría de aquellos jóvenes decían: lo que queremos es cambiar el mundo, cambiar nuestra sociedad, cambiar nuestro país, cambiar el mundo. Y ellos creían en lo más profundo de su corazón en aquellos años que con sus carreras universitarias, una vez que fueran políticos, abogados, arquitectos o lo que fuera, ellos podrían cambiar el mundo. Y surgieron movimientos como el famoso movimiento hippie y los Jesus People y tantos otros movimientos cuyo objetivo era cambiar el mundo, dejar que el mundo nunca más entrara en conflictos bélicos, en guerras, y que todos nos amáramos y hubiera paz, etcétera, etcétera. 20 años más tarde, en la década de los años 80, en las mismas universidades se volvió a presentar a los estudiantes el mismo cuestionario. La inmensa mayoría de ellos confesaron que ni siquiera creían que sus problemas personales y particulares pudieran ser cambiados. ¿Qué había pasado en 20 años? De creer que podían cambiar el mundo a ni siquiera creer que ellos mismos podían cambiar. Se hicieron todo tipo de estudios, de análisis, se especuló acerca de la influencia negativa de los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que si nosotros, hermanos, queremos hacernos este planteamiento, en ninguna parte de la Biblia vamos a encontrar que Dios nos dice que tenemos que cambiar el mundo. Esa no es nuestra meta, esa no es nuestra guerra, nuestra lucha. Nosotros no hemos sido llamados a cambiar el mundo.
pero sí hemos sido llamados a cambiarnos a nosotros mismos con la ayuda y la bendición de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No podemos cambiar el mundo, pero sí podemos con la ayuda del Señor cada día mejorar y parecernos más a Cristo. ¿No les parece? Se cuenta la historia de un científico que pasaba horas y horas, días, semanas enteras en su laboratorio, rompiéndose la cabeza y tratando de investigar y de descubrir, de inventar algo para cambiar el mundo. Esa era su meta. Pero un día entró su hijo pequeño al laboratorio y el padre se puso nervioso porque su hijo era muy inquieto y tenía miedo de que le revolviera los papeles, los apuntes, las anotaciones. Y entonces se le ocurrió a su hijo decirle: mira, ven para acá. Como sé que no te vas a estar quieto, quiero que hagas algo. Cogió una revista donde estaba el mapa del mundo, la recortó en trocitos muy pequeñitos y le dijo a su hijo: coge todos estos trozos, te vas y cuando hayas hecho el mundo, cuando me traigas el mapa del mundo, cada sitio, cada continente, cada pieza en su sitio, vuelves a entrar. Él pensaba que el hijo no iba a volver porque aquello era tan difícil y nunca le había pedido a su hijo algo así. Pero más o menos como a la hora, para sorpresa del padre, el niño entra en el laboratorio y le dice: pero hijo, te dije que no volvieras hasta que hicieras el mapa perfectamente. Y le dice el hijo: papá, ya lo hice. A ver, trae para acá. El padre ve y ve el mapa perfecto. Todo estaba en su sitio. Nada estaba fuera de lugar. El padre le dice: hijo, ¿y cómo lo hiciste? ¿Cómo supiste poner cada país, cada continente, cada lugar en su sitio? ¿Cómo lo hiciste? Dice: papá, antes de que cortaras la hoja de la revista en trocitos, yo vi que por la parte de atrás había un hombre, la figura de un hombre. Entonces lo que hice es que le di la vuelta y como yo sé dónde va la cabeza, el pecho, los brazos, las piernas, todo, yo lo que hice fue reconstruir la figura del hombre. Y cuando ya supe hacer la figura del hombre, le di la vuelta y el mundo estaba perfecto, cada pieza en su sitio. Eso es lo que vino a hacer el Señor Jesucristo al mundo. Vino a restaurar vidas destrozadas por el pecado. Vino a darnos vida y vida en abundancia. Vino a dar esperanza al que la había perdido. Vino a quebrantar, a vendar a los quebrantados de corazón. Y cuando Dios comienza a restaurar el hombre, el mundo, aunque no cambie, no nos importa, porque ahora tenemos la paz, la presencia de Cristo dentro de nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, mis queridos hermanos, todo lo que leemos aquí es exactamente el proceso que llevó a Cristo a la santidad más absoluta. Se despojó, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y cuando reúne a sus discípulos en una habitación, dice que Él toma la forma de siervo y comienza a lavarle los pies a sus discípulos y a hacer lo que hacían los siervos y a darles un ejemplo de cómo el que se humilla es exaltado y el que se exalta es humillado. Y la guinda de todo esto fue la última noche que Jesús pasó con sus discípulos. Cuando se los lleva a un huerto llamado el huerto de Getsemaní, donde todavía se puede ver una prensa de la época de Jesús, donde la gente llevaba sus olivas para que fueran aplastadas para poder extraerles el oro líquido del aceite de oliva. Fue en ese lugar muy simbólico, dicho sea de paso, donde pasaba muchas veces el Señor Jesucristo horas y días con sus discípulos, donde Él por primera vez, al menos yo así lo veo, pide que sus discípulos vayan y oren con Él. Orad por mí porque hoy mi alma está triste hasta la muerte. Y dice la Biblia que se llevó a 3 de los que supuestamente eran más espirituales, más consagrados, más cerca de Él, Pedro, Jacobo y Juan, pero todos conocemos la historia, se quedaron dormidos. Ni una hora fueron capaces de orar con el Señor.
Días más tarde los confronta en el mar de Galilea cuando les pregunta, ¿habéis pescado algo? Y le dicen, nada, hemos estado toda la noche intentando pescar y no hemos pescado nada. Pero días atrás le pidió el Señor una hora de oración y se quedaron dormidos. Fue en ese lugar donde el Señor renunció a lo que todos deberíamos de renunciar lo antes posible. Jesús dijo, Padre, pasa de mí esta copa. Copa es como decir esta prueba, esta circunstancia, este problema. Pasa de mí esta situación, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y es allí donde Él decide hacer la voluntad del Padre, aún a sabiendas que en esa ocasión la voluntad del Padre pasaba por la crucifixión, por la muerte. Pero Jesús esa noche fue quebrantado. Jesús esa noche renunció a su voluntad y fue a la cruz no quejándose ni lamentándose, sino como cordero fue llevado al matadero, porque todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y por eso podemos entender por qué el Señor fue capaz de estar en silencio frente a la mofa, a la burla, al rechazo, a la calumnia, ante las humillaciones, porque Él se despojó, porque Él se renovaba cada día en oración, delante del Padre en oración, y porque Él se vistió con la santidad del Padre, que fue lo que le permitió marcar una diferencia en su generación, que por cierto, Él la definió como una generación perversa y maligna. Y nosotros, 2000 años después de todo esto, nos encontramos en una situación muy, muy parecida a la del Señor Jesucristo, donde hay injusticia, donde hay lujuria, donde hay libertinaje, donde hay insensibilidad, dureza de corazón, una frialdad total hacia las cosas del Señor, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo vamos a poder nosotros mantenernos firmes? ¿Y cómo vamos a poder nosotros marcar una diferencia en esta generación también, como no, perversa y maligna, como la del Señor Jesucristo? Pues despojándonos, renovándonos y vistiéndonos del nuevo hombre cada día de nuestra vida. Hermanos queridos, no sé por qué el Señor decidió que nosotros viviéramos en esta época de la historia de la humanidad. Probablemente a lo mejor en el siglo I no hubiéramos sido tan fieles como creemos ser. Pero lo único que sé es que el Señor no se equivoca. Y si Él nos ha puesto en este momento de la historia, es porque con su Espíritu Santo que mora en nosotros, con su presencia que está en nosotros y con su palabra que la tenemos completa en nuestras manos y en nuestros propios idiomas, podemos vivir una vida cristiana victoriosa. Pero tenemos que hacer nuestra parte. Ya Él hizo todo lo que tenía que hacer. Ya Él murió, ya Él pagó el precio de nuestros pecados, ya Él cargó la cruz, ya Él resucitó, ya Él ascendió. Si toda la obra de Cristo está completa y perfecta, no hay que quitarle ni añadirle nada. Pero ahora nos corresponde a ti y a mí, cada día, renovarnos espiritualmente. Ahora nos corresponde a ti y a mí cuidar nuestra boca, cuidar nuestros ojos, ser selectivos a la hora de elegir a nuestras amistades, ser selectivos a la hora de qué es lo que vamos a ver y qué es lo que vamos a rechazar. No porque el hecho de convertirnos sea una lista de prohibiciones, sino porque el temor de Dios, que es el principio de la sabiduría, es lo que nos indica en todo momento cómo tenemos que agradar a Dios en estos tiempos difíciles y raros en los cuales a ti y a mí nos ha tocado vivir. Pero tenemos la teoría, amén hermanos. Tenemos el conocimiento, mucho más de lo que nos podemos imaginar. Imitemos a Jesús. ¿Cómo reaccionaba Él cuando le insultaban? ¿Cómo reaccionaba Él ante la crítica? ¿Cómo reaccionaba Él ante la soledad? ¿Cómo reaccionaba Él ante la duda de sus discípulos? Tenemos su ejemplo. Practiquemos, practiquemos, practiquemos. Toda oportunidad que se nos presente cada día para amar, para perdonar, para ayudar, para hacer cualquier acto que Cristo haría en nuestro lugar, vamos a aprovecharlo. Porque eso es lo que va a traer crecimiento a nuestra vida. Podemos saber muchas cosas, pero si no las practicamos, de nada nos sirve. Es más, cuanto más conocimiento tengamos, más compromiso adquirimos delante de Dios. Pero el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice la Biblia? Está pecando. Luego nosotros tenemos bien claro que pecamos durante años y fuimos esclavos porque hacíamos cosas incorrectas, creyendo que disfrutábamos,
creyendo que éramos los que controlábamos, resulta que éramos robots, éramos esclavos del pecado que cometimos. Y hemos llegado a la conclusión de que hay cosas que ya no queremos seguir haciendo por amor a nuestro Dios. Pero eso no significa de que vamos a estar el resto de nuestra vida de brazos cruzados. Eso significa de que hay una actividad, hay una acción, hay algo que Dios ha puesto a mi alcance, que yo soy el que tengo que hacerlo. Y nadie lo puede hacer por mí. Así es que si te cuesta perdonar, es porque a lo mejor has practicado poco y tienes que practicar más. Si te cuesta orar, es porque a lo mejor no estás práctico en la oración y te cuesta mantenerte despierto cuando ores, como los discípulos se quedaban dormidos. Si te cuesta dar testimonio en público de tu fe y te avergüenzas, es porque a lo mejor no lo has practicado y no lo has hecho lo suficiente. Por eso, queridos hermanos, pídele al Señor que en esta semana todo el conocimiento que ya tienes en tu mente, todo el ejemplo que hemos visto en Cristo y que lo tenemos en la Biblia, podamos practicarlo para que el mundo vea que verdaderamente amamos y queremos servir a nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos ahí donde estás, por favor. Que le pueda llegar, si me permiten la expresión, ni a la suela de los zapatos a nuestro Señor Jesucristo. Sus enseñanzas, su ejemplo, sus palabras, absolutamente todo lo que tiene que ver con la figura de Jesucristo es realmente admirable. Desde su concepción, desde su nacimiento hasta su muerte y posterior resurrección, todo en él es sobrenatural. Repito, no ha habido jamás un hombre, un personaje tan impactante. Incluso hasta sus mismos enemigos, cuando se mandaban cartas los unos a los otros, se quedaban admirados de la elocuencia, del poder, de la autoridad de este personaje que sin lugar a dudas partió la historia en dos. Hay un antes y un después de Jesucristo, no les quepa a ustedes la menor duda. Y en este Evangelio de Juan, lo que Juan intenta presentar es a Cristo desde múltiples, digamos, facetas o aspectos. Hemos oído hace un instante que en este momento hay unas 18 emisoras de radio emitiendo en tiempo real lo que yo estoy diciendo desde este púlpito, desde esta plataforma. También durante los cultos, la reunión, a veces hay diferentes cámaras, ¿verdad? A veces hermanos grabando con sus teléfonos. Bueno, si juntáramos toda esa información, tanto en audio como en vídeo, podríamos llegar a la conclusión de que todos emitieron la verdad, todos dijeron la verdad, todos enfocaron el mismo evento, pero desde distintos ángulos. Unos en este momento están en una frecuencia modulada, otros están en otra frecuencia, pero los dos están escuchando lo mismo. Por lo tanto, lo que el apóstol Juan hace es una selección de los milagros que a él le llamaron más la atención para poder presentarnos a un Cristo variado del Señor Jesucristo, porque lo consideran demasiado radical. Y es cierto, no te equivocas, tienes la razón. Él fue tremendamente radical. Él decía aquello de o estás conmigo o estás contra mí. ¿A quién se le ocurrió en la historia decir, por ejemplo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida? Y nadie va a ir al Padre sino solamente por medio de mí. Nadie jamás ha dicho eso. ¿A quién se le ocurriría decir, yo soy la resurrección y la vida? El que esté muerto, pero que crea en mí, yo lo puedo levantar ahora mismo si quisiera. Yo soy el pan de vida, yo soy el buen pastor, yo soy la luz del mundo. Y tantas declaraciones que nos dejan con la boca abierta diciendo, o era un loco, un hombre fuera de sí, un hombre con un afán de protagonismo terrible, un impostor, como algunos lo han denominado, o era realmente quien dijo que era. Ahora, todas y cada... Él demostró que es la resurrección y la vida cuando llegó, por ejemplo, a un cementerio donde estaba enterrado un amigo suyo llamado Lázaro, que hacía 4 días que había fallecido, y la Biblia dice que él lo llamó por nombre y le dijo, Lázaro, sal fuera, y Lázaro salió caminando por su propio pie. Él demostró absolutamente todo lo que dijo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, descartamos completamente de que él fuera un impostor o un falso Mesías, como muchos falsos Mesías vinieron antes y después de él. Él no solamente fue espectacular en sus declaraciones, profundo y al mismo tiempo sencillo en sus enseñanzas, sino que además de todo eso, nosotros, la mayoría de los que estamos aquí, y espero que muchos de los que nos están viendo y escuchando en este momento, puedan llegar a tener su propia experiencia, su propia relación con el Señor Jesucristo. No solamente el que cambió la historia, sino el que nos cambió a nosotros. No solamente el que perdonó pecados, sino que nos ha perdonado también nuestros pecados. No solamente el que llenó vidas vacías y echó fuera demonios, sino que lo sigue haciendo hoy, porque la Biblia dice que Él es el mismo ayer, es el mismo hoy y es el mismo por la eternidad. Fuertes aplausos a nuestro Señor Jesucristo, Rey de reyes y Señor de los señores. ¡Aleluya! No ha habido otro como Él. Ningún personaje en la historia se puede comparar a la figura de nuestro Señor Jesucristo.
Pero hay una declaración de la cual yo quiero hablar en esta mañana y se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 8. Los que han traído su Biblia o los que quieran escuchar esta porción, presten atención. Evangelio de Juan, capítulo 8, a partir del versículo 31, la palabra de Dios hoy nos dice lo siguiente. Jesús, cada cierto tiempo, dejar en libertad a los esclavos. Llegaba el año séptimo, o llegaba el año del reposo, el jubileo, cada 50 años, y todas las deudas tenían que ser canceladas. Las tierras que se habían vendido por cuestiones económicas tenían que ser devueltas a sus dueños originales, y los esclavos tenían que ser puestos en libertad. Así que había la posibilidad de que una persona que fue esclavo durante años pudiera obtener libremente su libertad, porque la ley de Moisés, ya digo, les obligaba a sus amos a ponerlos en libertad. Puede ser que se diera el caso, de hecho se dieron muchos casos, de esclavos que amaban a su amo y se habían acostumbrado a ese modelo, a ese estilo de vida, que no querían marcharse, querían seguir en la casa de su amo y servirle hasta el último momento de su vida. Y entonces se tenía que hacer un ritual, se tenía que hacer una ceremonia delante de testigos, en la puerta generalmente de las ciudades, y delante de testigos, ya digo, se le horadaba la oreja y se le ponía un pendiente, un zarcillo. Y entonces cada vez que vieran a un hombre con un zarcillo, un pendiente en su oreja, a esa persona se le conocía con el nombre de doulos, es decir, un esclavo de amor. Pero realmente todo el mundo anhelaba ser libre. Por eso el Señor dice, el esclavo en algún momento será libre, pero el hijo siempre se va a quedar en la casa. Pero la única manera de poder vivir en libertad, queridos hermanos, no es teniendo una religión, me da igual la que me quiera mencionar. El Señor Jesucristo no vino a este mundo para enseñarnos un modelo, principios religiosos. El Señor Jesucristo dice que vino para darnos vida y vida en abundancia. Y para poder vivir en esa abundancia, en esa plenitud, en esa victoria constante y permanente, hay un factor fundamental que es conocer la verdad. La verdad no es un concepto abstracto donde cada uno lo interpreta y lo explica a su manera. La verdad no es una opinión religiosa o política. La verdad está personificada en la figura de Jesús. De hecho, como recién les acabo de mencionar, el Señor Jesucristo se autodefine como la verdad en sí misma. No una verdad más, sino como la verdad, como la vida y como el camino. La verdad se puede conocer. Qué lástima, teniendo la verdad delante de sus ojos, cuando Poncio Pilato está a punto de mandar a la muerte al Señor Jesucristo, él dice, ¿y qué es la verdad? La verdad se puede experimentar y de hecho hay que experimentarla en carne propia, porque hasta que no conozcas la verdad, no serás verdaderamente libre. Ahora, la verdad no consiste en ausencia de reglas, o de normas, o de mandamientos. Esto sería una especie de libertinaje, una especie de anarquía espiritual. La verdad consiste en tener mi corazón libre de cualquier condenación, de cualquier atadura espiritual, o de cualquier complejo que durante años me ha amargado mi existencia. ¿Cuántas personas han creído en mentiras durante años, creyendo que eran auténticas verdades? Y así como la verdad liberta y transforma los corazones y las vidas de las personas que la experimentan, las verdades esclavizan, embrutecen y ciegan a la gente. ¿Cuántas personas practican, hermanos, tradiciones, mitos y leyendas, creyendo que de esa manera están agradando y honrando a Dios, y más bien es todo lo contrario? ¿Cuántas personas incluso se han flagelado con látigos, incluso se han crucificado en cruces, creyendo que esa es la manera correcta que Dios exige de cada uno de nosotros para poder agradarle, honrarle y servirle? A lo largo de la historia hubieron miles de personas que se aislaban, se iban a las montañas, se refugiaban en cuevas, porque era, según ellos, la única forma de poder agradar a Dios y no tener contacto con el mundo. Incluso hubo un hombre que estuvo 34 años subido a una columna, porque no quería tener contacto con el mundo, porque el mundo es pecaminoso y él solamente quería agradar a Dios. No sé cómo hacía algunas cosas, pero esa es la cruda realidad. El asunto es que la libertad no viene por lo que hacemos. No podemos comprar nuestra libertad. El esclavo no podía comprar su propia libertad, sino que la libertad viene cuando alguien poderoso y con recursos más que suficientes compra la vida del esclavo y le da la libertad para que haga con su vida lo que quiera y cuando quiera. ¿Y quién nos iba a comprar a nosotros, mis queridos hermanos? ¿Quién se iba a enamorar de adúlteros, de fornicarios, de asesinos, de criminales, de prostitutas, de alcohólicos? ¿Quién iba a comprar a semejante chusma y formar parte de su familia? ¿Creen que algún rey o algún político rico o poderoso del mundo nos va a dar el privilegio, entre comillas, de adoptarnos como hijos suyos y hacernos coherederos de su fortuna? Jamás nadie se le ocurriría hacer tal cosa.
Pero sin embargo hubo alguien que, viendo nuestras miserias y conociéndonos perfectamente, se humanó, se encarnó y habitó entre nosotros. Claro, tuvo que buscar un vientre para poder nacer como cualquier ser humano. Y encontró una joven llamada Miriam o María en un pueblecito de Belén de Judea. Y ella recibe una noticia tremenda de que va a ser la portadora, va a ser el medio que Dios va a utilizar para que pueda nacer su Hijo, el Señor Jesucristo. En aquellos tiempos, una chica que quedaba embarazada fuera del matrimonio podía morir apedreada. Ahora pueden entender por qué María fue incomprendida y rechazada, no solamente por la sociedad de su época, sino también incluso por muchos hoy en día. Ella tuvo que huir, ella tuvo que escapar, ella tuvo que buscar un lugar para poder dar a luz al santo ser llamado el Señor Jesucristo. Y lo crió hasta los 30 años. Si alguien en este mundo sabía quién era Él y cómo era Él, sin lugar a duda fue su madre María. Pero dice la Biblia que cuando era un niño pequeño y lo llevaron al templo a Jerusalén para presentarlo al Señor, porque había una ley, en la ley de Moisés, que decía que todo hijo que abre la matriz y convierte a una mujer en madre tiene que ser consagrado, tiene que ser dedicado al Señor. Cuando ella, en cumplimiento a esa promesa, o más bien a ese mandamiento, lleva a Jesús al templo, alguien lo toma en sus brazos, llamado Simeón, que era un sacerdote de la época, y dijo: este niño ha nacido para levantamiento y caída de muchos en Israel. Y mirando a su madre le dijo: y una espada traspasará tu alma. El dolor será tan inmenso de ver al hijo que has llevado en tus entrañas y lo has criado, cuando lo veas morir de la forma más cruel que puede morir un ser humano, es muriendo en una cruz. Ella dice que no entendía aquellas palabras, tal vez no era consciente de la repercusión, del alcance de aquel mensaje, pero cuando ella vio a su hijo clavado en una cruz, no le dijo: por favor, hijo, no mueras así, hazlo por tu madre, no me hagas sufrir esto. Ella no abrió ni la boca, no hay ni una sola palabra de María al pie de la cruz, porque ella sabía perfectamente que aunque ella había sido el instrumento de Dios para que naciera el Mesías, el Señor Jesucristo, ella sabía perfectamente para lo que había nacido su hijo, para terminar muriendo en una cruz. Así como se mataban a los corderos en el templo y previamente se ponía las manos sobre la cabeza del animal inocente para, en un acto de transmisión de pecados, ese animal ocupara el lugar del pecador, ella sabía perfectamente que su hijo era, como dijo Juan el Bautista, el Cordero de Dios. Se acordó de que él había dicho antes de su crucifixión: resucitaré al tercer día, destruir este templo y en 3 días lo vuelvo a reconstruir de nuevo. Ella se acordó y temprano en la mañana fue a visitarlo. Y se llevó una desilusión tremenda porque vio, según ella, que la tumba estaba vacía. Probablemente alguien con muy malas intenciones se había atrevido a llevarse el cuerpo de su Señor y de su querido Salvador. Pero cuando ella entra al sepulcro y lo ve vacío, un ángel del cielo le dice: María, no llores. No busques entre los muertos al que vive, porque ha resucitado. Y eso es lo que tenemos que decir en esta mañana: que el Señor Jesucristo está vivo por los siglos de los siglos. Amén. Apláudale fuerte al Señor, mi hermano querido, en esta mañana. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando entendimos, cuando este mensaje llegó a nuestra vida, nos transformó, nos cambió radicalmente. Por eso les digo a todos los que en esta mañana pueden estar viendo o escuchando este culto, esta reunión: no vayan nunca más a santeros, ni a brujos, ni a astrólogos, ni a adivinos. No paguen para que alguien te diga cómo va a ser tu presente y tu futuro. No busques entre los muertos, entre los demonios, la forma para atraer otra vez a tu marido o a tu esposa o a quien diablo tengas en tu cabeza. No busques en esas cosas diabólicas que te van a terminar volviendo loco y vas a terminar arruinado. Busca en aquel que vive por los siglos de los siglos, que vive, aleluya, que cambia y que sana y que liberta a los endemoniados con el poder de su palabra. Gloria a Dios y a su nombre. Gloria a Dios, aleluya. Por eso podemos decir: Cristo me ha hecho libre. No porque he cambiado de religión, no porque vino uno iluminado y me comió la cabeza y me dijo: haga esto o haga aquello. No nos ha cambiado un hombre, ni una iglesia, ni un apóstol, ni un profeta. No nos ha cambiado nadie humano o terrenal. Nos ha cambiado Él. Porque dice en su palabra: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y este es el mensaje que hoy queremos lanzar por las redes, por las radios, por las televisiones y aquí también a todos ustedes. Que Cristo hoy en día tiene el mismo poder que tuvo hace 2000 años. Y yo lo puedo demostrar en carne propia, porque si no hubiera sido por Él, yo hoy estaría muerto y no hubiera podido llegar hasta este punto de mi vida. Pero la verdad me libertó, porque la verdad liberta.
Piense por un instante en cuántas cosas usted ha creído, practicado, creyendo que eran verdades y resulta que eran falsas. Cuántas personas incluso han dado la vida por causas equivocadas, por mentiras, creyendo que eran grandes verdades. Hermanos queridos, la verdad es comprobable. No somos locos ni ciegos que nos autoconvencemos de que estamos en la verdad. No. Las verdades en las cuales creemos son comprobables. La arqueología, la literatura, el sentido común, la ciencia y tantas cosas y elementos las podemos utilizar como defensa de nuestra fe. Y no solamente tenemos fe en Él porque ahora Él está con nosotros y nos va a guiar y nos va a bendecir y va a proveer todas nuestras necesidades, sino que nuestra esperanza traspasa el tiempo y el espacio, porque no solamente creo que ahora puedo vivir de victoria en victoria y de gloria en gloria y de bendición en bendición, sino que sé que por la eternidad, cuando este cuerpo se lo coman los gusanos, yo podré estar por la eternidad en su presencia, porque Él dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis conmigo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Qué bueno es el Señor! Nos bendice ahora y por la eternidad. Bendito sea Dios. Ahora, la palabra verdad, tal vez en nuestro idioma, en el que utilizamos para comunicarnos, tal vez no nos dice mucho. Pero es una palabra que en hebreo es muy interesante, hermanos. La palabra verdad, se la voy a enseñar para que aprendan a decirla en hebreo, se pronuncia emet. Dígalo conmigo, no tenga miedo. Emet. E-M-E-T. Emet. En hebreo solamente tiene 3 letras. Y la palabra emet, el concepto emet, se forma con la primera, con la última y con la letra del medio. Es como si fuera un trípode, una silla de 3 patas. Repito, con la primera y con la última y con la de medio. ¿Y cuál es la primera? Aleph. ¿Y cuál es la última? Tav. Y en hebreo, en griego es el alfa y la omega. ¿Y qué fue lo que él le dijo a Juan cuando se le aparece en la isla de Patmos y recibe las visiones y revelaciones que posteriormente plasmó en el libro del Apocalipsis? Yo soy el primero y yo soy el último. Yo soy la Aleph y la Tav, yo soy el Alfa y la Omega, y estoy en medio de tu vida todos los días para guiarte, para iluminarte, para fortalecerte y para ayudarte a que te mantengas en la libertad gloriosa de los hijos de Dios todos los días de tu vida. Es interesante notar porque esas 3 letras, la primera, la última y la de en medio, forman el concepto o la palabra emet, de la cual viene la palabra verdad. Pero si quitas una letra, nada más, solamente una letra, es decir, si lo quitas a él del medio, ya la palabra no es emet, es met. ¿Y saben lo que significa? Muerte. En otras palabras, cuando no estamos en Cristo, cuando no estamos en la verdad, estamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Cuando no estamos en Cristo, comemos, viajamos, respiramos, hacemos cualquier actividad, pero espiritualmente hablando estamos desconectados de la fuente de la vida y no somos libres, aunque nosotros creíamos que éramos libres. Pero el apóstol Pablo y otros autores de la Biblia nos enseñan que cuando una persona nace de nuevo, cuando Cristo se mete en nuestras vidas, podemos volver a tener esa comunión que durante años ha estado desconectada de la presencia de Dios. Y yo les digo, queridos hermanos, que si usted tiene pesadillas o complejos o ataduras espirituales, hoy usted puede ser totalmente libre, porque el Señor Jesucristo, que es la verdad, ha venido hoy aquí el primero, antes que cualquiera de nosotros, a traer libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a ayudar a los quebrantados de corazón, a romper ataduras, a sanar enfermos, porque Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos, y cuando alguien invoca su nombre, el Señor hace acto de presencia. Por eso le dijo a los judíos: ustedes me quieren matar, ustedes no quieren oír mis palabras, porque ustedes no son de mi Padre, pero el que es de mí, oye mis palabras. Y el que permanece en mis palabras, yo permanezco en él y él en mí. Porque no solamente es importante conocer la verdad como concepto en sí mismo, sino mantenernos firmes en esa libertad gloriosa que un día Cristo vino a traer a nuestras vidas. Hay muchas personas en el Nuevo Testamento, durante el ministerio del Señor Jesucristo, que fueron auténticos esclavos, a lo mejor sin darse cuenta, sin saberlo. ¿Han oído ustedes hablar del endemoniado Gadareno? Pobre hombre. Vivía en los sepulcros, era un peligro. Nadie se atrevía a pasar por aquel lugar donde vivían los gadarenos, porque estaba este hombre que estaba endemoniado. De noche y de día era un peligro. Lo ataban con cadenas y con grillos, pero dice que era tal fuerza la que los demonios le proporcionaban. Era como una especie de Sansón, pero al revés, que las rompía. Sin embargo, un día, ¿quién llegó por allí? ¿Quién bajó de la barca? El autor de la vida, aquel que dijo: he venido para dar vida y vida en abundancia. Y aquel hombre se viene encima del Señor y el Señor lo liberta.
cientos, miles, hermanos, es algo increíble, miles de demonios entraron en una piara de cerdos, se lanzaron al mar de Galilea y allí se ahogaron todos. Y este hombre, en su juicio cabal, ya habiendo sido devuelta la serenidad, la quietud, la paz y la calma, quería viajar con el Señor. Señor, déjame ir contigo, tú has cambiado mi vida, tú me has echado fuera los demonios. Y el Señor le dijo: no, te voy a dar un encargo, vete a los tuyos y cuéntale cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Un endemoniado que fue libre por el poder de la palabra del Señor. He visto cientos de personas endemoniadas. No sé si ustedes han visto esto o no, pero cuando vivíamos en Argentina y tuvimos nuestro ministerio evangelístico allí, en todas las reuniones, en todas las campañas públicas que hacíamos, siempre ha habido un montón de personas con problemas espirituales que se manifestaban. Personas que fueron a Umbanda, Quimbanda, Vudú, a tantas cosas de brujería terribles. Personas que me traían ropas y trapos llenos de sangre, de animales, etcétera, etcétera. Y yo les decía: solamente hay una sangre que es poderosa. Solamente hay un Dios que salva. Solamente hay un Señor que te puede dar libertad. Y es el Señor Jesucristo. Y veíamos cómo el nombre de Cristo tiene poder. Y veíamos cómo los demonios se revolcaban y gritaban y hacían todo tipo de manifestaciones por el miedo que tenían. Porque los demonios oyen el nombre de Cristo y tiemblan y tienen que salir corriendo. Por eso en esta mañana que hay libertad, porque aquí está el Espíritu de Dios, y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Y qué me dicen de aquella esclava, pobrecita mujer, padeciendo durante años y años un flujo de sangre permanente? No podía ir a la casa de Dios, al templo en aquel momento, porque estaba inmunda. Había gastado todo cuanto tenían médicos y era una esclava de una enfermedad que la estaba matando lentamente. Hasta que un día se le ocurrió una idea genial. El Señor tenía que pasar por donde los enfermos se ponían para suplicar una moneda, una limosna, como si fueran pobres mendigos, ¿verdad? Y por allí pasó el autor de la vida. Iba con su manto, iba con su tarit y con esos flecos que cuelgan, que se llaman los tzitzit, que son 8 hilitos y 5 nudos que van en el borde de ese manto. Y ella decía dentro de sí: si tocare tan solo el borde de su manto, uno de esos hilos que representa la palabra de Dios, yo sé que seré sanada. No me van a dejar entrar en ninguna sinagoga porque soy una mujer inmunda. No voy a poder ir al templo a presentar sacrificios ni a orar a Dios porque estoy inmunda. Pero si tan solo pudiera tocar el borde de su manto, yo sé que las cosas cambiarían. Pero ¿cómo voy a acercarme a un hombre que siempre está ocupado y rodeado de multitudes? No lo puedo hacer. Pero la Biblia dice que se esforzó. Y en medio de una multitud enorme que casi apretaba al maestro, ella logró tocar el borde de su manto. Dice que al instante esa enfermedad desapareció y el Señor se detiene y pregunta, para sorpresa de todos, incluidos sus discípulos: ¿quién me ha tocado? Y le dicen sus discípulos: Señor, ¿cómo que quién te ha tocado? Todos te están tocando, todos quieren estar contigo, todos te están oprimiendo. Hay una multitud enorme que has levantado una expectativa inmensa. ¿Cómo que quién te ha tocado? Y él dice: no, yo sé que alguien me ha tocado de una forma diferente, porque yo he notado que ha salido poder de mí. Y entonces la mujer, viendo que no había quedado, digamos, que no pasaba desapercibida su acto de fe, el Señor le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Simplemente un toque de fe. Ni una palabra, ni una oración, ni una simple imposición de manos, simplemente un toque de fe transformó esta vida, transformó a esta mujer. Hoy tú acércate al Señor Jesucristo que está aquí, tócalo, deja que Él te toque, deja que Él te sane, deja que Él te libere, porque así como el Señor lo hizo a los 2000 años, hoy puede el Señor sanar a gente aquí desahuciada por los médicos, porque el Señor tiene poder. Y hemos venido aquí a Guatemala para decirle: Guatemala, Cristo te ama y tiene el poder para levantarte poderosamente. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Y no eran esclavos aquellos hombres que tuvieron que abandonar sus hijos y sus mujeres y sus trabajos para irse a vivir como perros en las montañas, porque les habían diagnosticado una enfermedad incurable y encima que se contagiaba. Los leprosos de la época de Jesús eran tratados peor que perros. Tenían que gritar cuando venía una persona de lejos: inmundo, inmundo, no te acerques, porque te puedo transmitir mi enfermedad. No había medicina, no había cura, no había oración, no había nada que pudiera sanar a un pobre leproso. Tenían que irse lejos a esperar lentamente la muerte. Pero un día se atrevieron a bajar de las montañas donde estaban encerrados, porque habían oído que había alguien que podía sanarlos. Ellos lo intentaron y dijeron: bueno, si nos apedrean, si nos matan, morimos ya de golpe y ya acabamos con este sufrimiento.
Y dice que se pararon de lejos y lo vieron. Y algo tenía que transmitir el Señor, que no transmitían los sacerdotes, ni los escribas, ni los fariseos de la época, sino que al verlo de lejos le dijeron: Señor, sánanos, sálvanos, Señor, haz algo por nosotros. Y el Señor Jesucristo les dirige las palabras y les dice: id, vayan a los sacerdotes que les expulsaron de vuestros hogares, vayan y muéstrenles lo que yo he hecho en vuestras vidas. No sintieron nada, no vieron nada, pero la fe se puso en funcionamiento. Y ellos dicen que mientras iban, se dieron cuenta de que las marcas, las heridas, las cicatrices desaparecían y la piel volvía otra vez a ser como la piel limpia y hermosa de un niño. Y de los 10 dice la Biblia que uno volvió y postrado ante el Señor le dijo: gracias, Señor, por el cambio que has hecho en mi vida. Y el Señor le dice: no eran 10 los que yo sané. Para pedir os habéis acercado, pero para darle las gracias solamente has venido tú. Y dice que encima era samaritano. También era un esclavo de la enfermedad, era un esclavo del desprecio de la sociedad, sin familia, sin amigos, sin presente y sin futuro. Hay muchos tipos de esclavos hoy en día: esclavos al dinero, esclavos al sexo, esclavos a la droga, esclavos del materialismo. Hay miles y millones, vivimos en países rodeados de millones de esclavos. Incluso me atrevería a decir que hasta de endemoniados por todas partes. Pero el poder de Dios es real, mis queridos hermanos. Por eso decía el apóstol Pablo: yo no me avergüenzo del evangelio, porque sé que es poder de Dios para salvación. No he conocido, créame, ni una sola persona en todos los años que llevo sirviendo al Señor que se haya llevado una desilusión después de haber clamado al Señor con fe y con todo su corazón. Ni a una. Sí he conocido gente que por no querer obedecer, por no querer ponerse en orden, han perdido una oportunidad de oro en sus vidas. Sí, eso sí te lo puedo contar. Pero repito, nunca he conocido a ningún padre, ninguna madre, ningún drogadicto, nadie nunca, que clamara al Señor con toda su alma y con todo su corazón y que se llevara una tremenda desilusión. Al contrario, he tenido el privilegio de llevar a miles de personas a los pies de Cristo y todos se les cambia la forma de hablar, de pensar, de actuar, de reaccionar. ¿Por qué? Porque el Señor cambia nuestro lamento en baile, nos da vida, nos da esperanza, nos da salvación y nos da la libertad. Gloria a Dios que Él compró por nosotros. Amén, amén. Mira, mi querido hermano y amigo, yo no sé si en esta mañana tú tienes esta libertad en tu vida. No la vas a tener por venir a esta iglesia o aquella. La libertad no la da una iglesia, un pastor o una denominación. La libertad la da Cristo. Él la obtuvo por nosotros gratuitamente. Y permítame decir que la salvación, decimos los pastores, que es gratis, pero en el fondo no estamos diciendo 100% la verdad. Porque la salvación es verdad que es gratis para nosotros, pero el precio de la salvación alguien lo tuvo que pagar y lo pagó Él con su vida y con su sangre. Por eso a mí no me cuesta nada, porque Él pagó la deuda. Por eso una de las últimas expresiones de Cristo en la cruz del Calvario fueron tetelestai. Una palabra que se utilizaba cuando tú me contratabas y yo ya había terminado el trabajo y decía: señora, tetelestai, ya está, he acabado el trabajo, págueme lo que me debe. Era la palabra que utilizaba el general o los soldados cuando venían del campo de batalla y le decían al César de Roma o a la autoridad competente, le decía: tetelestai, el enemigo ha sido derrotado, hemos obtenido la victoria. Era la palabra que se le ponía en el pergamino al preso cuando cumplía condena. Salía de la celda, salía de la mazmorra y le ponían en un papel, en un pergamino, la palabra tetelestai. Es decir, la deuda está cancelada. Y curiosamente esa fue una de las últimas palabras que el Señor utiliza en la cruz cuando dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y sus palabras fueron tetelestai, es decir, nadie tiene por qué sentirse culpable o miserable, porque los pecados desde Adán y Eva hasta el último ser humano que habita en el planeta Tierra, yo he decidido, Padre, llevarme sus pecados y las consecuencias del pecado. Y sé que me convertiré en un ser mortal, porque yo he decidido libre y voluntariamente morir por toda la raza humana. Y por eso dice la Biblia: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si hoy tú recibes el perdón y la libertad de Cristo, ¿sabes lo que Él te va a decir? Lo mismo que le dijo a más de una persona: vete, yo no te condeno, pero vete y no peques más. Si en esta mañana, en este salón, o en tu casa, o en tu puesto de trabajo, o donde quiere que te encuentres, incluso, ¿por qué no?, en la cárcel, donde seguramente algunos nos están escuchando, tú quieres ser libre, pero no libre físicamente hablando, porque a eso muchas veces lo que le preocupa a las personas, sino libre en tu corazón, para que a partir de hoy nunca más vuelvas a tener pesadillas, ni miedo, ni terror de nada ni de nadie, sino que transmitas paz a todo lugar donde vayas
hoy es posible porque el Príncipe de Paz está con nosotros en esta mañana. Cerremos nuestros ojos, por favor. Cerremos nuestros ojos. Y quiero hacer un llamado a todos los presentes y a todos los que han tenido la oportunidad en este día histórico para este país de escuchar la palabra de Dios desde el Parque de la Industria aquí en Guatemala, en el salón número 10. No ha sido casualidad que hoy usted escuchara este mensaje donde te he dicho de varias formas que Cristo es la libertad, que Cristo es la verdad que usted necesita. Usted no necesita un cambio externo, ni un cambio de religión o de apariencia física. Lo que el ser humano necesita es una libertad real, genuina y permanente, que solamente viene cuando ponemos nuestra vida en las manos del Eterno, nuestro Dios. Él murió por tus pecados, Él murió por nuestras iniquidades, Él ocupó nuestro lugar en aquella cruz porque no había otra posibilidad de ser salvos más que por medio del sacrificio de Cristo. No hay ninguna vela, ninguna misa, ningún sacrificio, ninguna penitencia, ningún sacramento que pueda sustituir a la sangre de Jesucristo. El hombre no puede salvarse a sí mismo. Un ciego no puede guiar a otro ciego porque los dos caerán en el mismo hueco. Ven a Jesucristo en esta mañana. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuántos quieren esa libertad y esa libertad en Cristo? Levanta tu mano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Ahí en su casa, al lado de ese aparato de radio, hagamos juntos esta oración y les pido a todos ustedes aquí que la hagamos también. Digan conmigo: Señor Jesús, muchas gracias por tu muerte en la cruz. Gracias por haber muerto por mí, Señor. Gracias por la salvación que me has dado. Gracias porque sé que estás vivo, porque tú resucitaste, Señor. Perdona mis pecados en este día. Límpiame de toda mi maldad. Yo te recibo en este día. Yo te acepto, Señor, en este momento como mi Salvador personal. Cambia mi vida, Señor. Quita, Señor, las ataduras de mi corazón, de mi mente. Renuncio al pecado y a todas sus consecuencias. Y quiero vivir en la libertad, en la verdad que solamente en Cristo yo puedo conseguir. Me rindo a ti, Señor. Me entrego a ti, Señor. Si hay personas que en esta mañana hicieron esta oración por primera vez en su vida, tenemos Biblias para regalarles a todos ustedes gratuitamente. Personas que han venido hoy por curiosidad o invitados por alguien y usted hoy le ha rendido su vida a Jesucristo. No te vayas sin llevarte tu primera Biblia. Queremos estrecharte la mano, queremos conocerte, queremos ayudarte para que des los primeros pasos en la fe y puedas mantenerte firme en la verdad y en la libertad de Cristo. Así que recuerda esto, por favor, antes de que termine hoy esta reunión aquí y clausuremos oficialmente este retiro, este congreso. Todos los que hoy se hayan entregado por primera vez al Señor Jesucristo y hayan hecho esta oración de fe, de consagración a Él, no te vayas, ven a buscar una Biblia y vas a comenzar una vida nueva, de victoria en victoria, de gloria en gloria y de bendición en bendición. ¿Cuántos dicen amén? Le damos ese aplauso a nuestro Dios.